Trabajar en el turno nocturno de una gasolinera nunca fue algo que me imaginara haciendo. No era el tipo de trabajo del que presumir, pero el horario se ajustaba a mis necesidades y la paga era decente. Además, la mayoría de las noches eran tranquilas. Solo yo, el zumbido de los refrigeradores y algún que otro viajero nocturno en busca de café o cigarrillos. La soledad no me molestaba al principio. De hecho, me gustaba. Había algo de paz en la quietud de la noche, la forma en que el mundo parecía ir más despacio mientras todos los demás dormían. Pero eso cambió cuando él comenzó a aparecer. Fue una noche de martes cuando lo vi por primera vez. Estaba detrás del mostrador, haciendo mi rutina, reponiendo el pasillo de las golosinas, limpiando las superficies, cuando entró. No pensé mucho en él en ese momento, era solo otro cliente nocturno. Alto, desaliñado, vestido con una chaqueta desgastada que parecía haber tenido mejores días. Tenía el pelo desordenado y una mirada salvaje en los ojos, pero bueno, había visto a muchos bichos raros trabajando en este turno. No dijo nada al entrar, ni siquiera me miró. Simplemente se dirigió al fondo de la tienda, hacia los refrigeradores donde guardábamos las bebidas. Volví a lo que estaba haciendo, pensando que agarraría algo y se iría como todos los demás. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí de pie frente al refrigerador, mirando fijamente las filas de bebidas. Sin moverse, sin hacer ningún intento de recoger algo, solo mirando. Levanté la vista del mostrador, sintiéndome un poco incómoda. ¿Necesitas ayuda para encontrar algo?, le pregunté, tratando de sonar casual. No respondió. Ni siquiera reconoció que hubiera hablado. Simplemente se quedó allí, de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera perdido en sus pensamientos. Me encogí de hombros. Tal vez era uno de esos tipos a los que les tomaba una eternidad tomar una decisión. No era tan inusual. Sin embargo, después de unos minutos más, comencé a irritarme un poco. Quiero decir, no es que tuviéramos una selección interminable. Agarra un refresco o una botella de agua y sigue adelante. ¿Sabes? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se giró y caminó hacia el mostrador con una botella de agua en la mano. Sus ojos se encontraron con los míos cuando la colocó en el mostrador, y por primera vez, pude ver bien su rostro. Había algo extraño en él, algo que no podía descifrar. Sus ojos estaban muy abiertos, demasiado abiertos, y no parpadeaban. Su piel se veía pálida, casi enfermiza bajo las luces fluorescentes, y había una leve e inquietante sonrisa en sus labios. Forcé una sonrisa amable y lo cobré. Son $1.75. No respondió, solo me miró fijamente por un segundo más antes de meter la mano en el bolsillo y sacar un billete de $1 arrugado y algunas monedas sueltas. Le entregué su recibo y se giró sin decir palabra, saliendo por la puerta. Lo observé mientras desaparecía en la noche, las puertas automáticas se cerraban tras él. La sensación de inquietud persistió, pero la ignoré. Extraño, seguro, pero nada por lo que perder el sueño. La noche siguiente, regresó. Fue alrededor de la misma hora, justo después de la medianoche. Estaba en la parte de atrás, reponiendo los estantes cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. Salí de detrás de los estantes, esperando ver a un camionero o tal vez a alguien que salía de la carretera para cargar gasolina, pero era él. La misma chaqueta, el mismo pelo desordenado, la misma mirada vacía. No me miró al entrar, no me saludó ni me reconoció de ninguna manera. Simplemente se dirigió directamente al fondo, a los refrigeradores, como lo había hecho la noche anterior. Lo observé desde detrás del mostrador, con el estómago revuelto por la misma sensación de inquietud de la noche anterior. Esta vez, ni siquiera fingió mirar.
Simplemente se paró frente a los refrigeradores, mirando las bebidas a través del vidrio. Sin moverse. Sin tocar nada. Simplemente parado allí. Mis dedos tamborineaban nerviosamente sobre el mostrador. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, esperando que tal vez eso lo sacara del trance en el que se encontraba. Nada. Miré las cámaras de seguridad. No teníamos una gran configuración, solo un par de cámaras baratas que cubrían el frente de la tienda y las bombas de gasolina afuera, pero me sentí mejor sabiendo que estaban allí, por si acaso. Después de unos minutos más de silencio, finalmente agarró una botella de agua, igual que la noche anterior, y se acercó al mostrador. La misma expresión vacía, la misma mirada fija de ojos abiertos. Esta vez, su mano tembló ligeramente cuando me entregó el dinero, y noté que sus uñas estaban sucias, como si hubiera estado escarbando en la tierra. Forcé una sonrisa y le entregué su cambio. Aquí tienes. De nuevo, ninguna respuesta. Se giró y se fue sin decir palabra. Lo observé salir, mis ojos lo siguieron mientras desaparecía en la noche. Esperé el sonido familiar de un auto encendiéndose, pero nunca llegó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no lo había visto llegar en coche. Había venido andando. Para la tercera noche, estaba nerviosa. Llegó justo después de la medianoche de nuevo, y para este punto, sabía que algo andaba muy mal. Este no era solo un tipo al azar que se detenía a tomar una copa a altas horas de la noche. Esto era algo más, algo mucho más inquietante. Cuando cruzó la puerta esta vez, ni siquiera me molesté en preguntarle si necesitaba ayuda. Me quedé detrás del mostrador, agarrando los bordes con las manos mientras lo veía moverse por la tienda. No fue a los refrigeradores esta vez. En cambio, vagó por los pasillos, sus pasos lentos y deliberados. No tocó nada, no agarró nada de los estantes. Simplemente caminaba, moviéndose en un extraño patrón circular alrededor de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo observaba. ¿Qué demonios estaba haciendo? Cada pocos minutos me miraba, con los ojos muy abiertos y sin pestañear, con esa leve e inquietante sonrisa todavía en sus labios. Traté de actuar con normalidad, traté de concentrarme en la caja registradora y el papeleo que tenía delante, pero no podía quitarme de encima la sensación de que me estaba observando. Cuando finalmente se acercó al mostrador, no tenía nada en las manos. Simplemente se quedó allí parado, mirándome fijamente. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Puedo ayudarte? Por primera vez, habló. Te he estado observando. Su voz era baja, áspera. Se me encogió el estómago y todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que me alejara de él. Forcé una risa nerviosa. Eso no es algo que se le deba decir a alguien. Su sonrisa se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Te he estado observando todas las noches. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Mi mente corría, tratando de encontrar la manera de sacarlo de la tienda, como alejarlo de mí. Creo que deberías irte, dije, con la voz temblorosa. Ahora no se movió. Simplemente se quedó allí parado, mirándome fijamente con esos ojos abiertos e inmóviles. El aire se sentía denso, cargado de tensión, y podía sentir mi pulso latiendo en mis oídos. Voy a llamar a la policía, dije, alcanzando el teléfono detrás del mostrador. Fue entonces cuando se giró y salió, desapareciendo en la noche sin decir una palabra más. No lo volví a ver durante unas cuantas noches después de eso, pero el miedo persistía. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, revisando las cámaras cada pocos minutos, esperando que apareciera de nuevo. Y entonces, en la quinta noche, regresó.
Estaba detrás del mostrador cuando lo vi salir de entre las sombras del estacionamiento. No estaba dentro de la tienda esta vez. Estaba parado justo afuera bajo la tenue luz de la marquesina de la gasolinera, mirando a través de las puertas de vidrio. Mi corazón se aceleró mientras lo observaba, su figura inmóvil y quieta, como una estatua. No se movió, no hizo ningún intento de entrar. Simplemente se quedó allí, observando. Agarré el teléfono y marqué el 911, con las manos temblando mientras le explicaba la situación al operador. No le quité los ojos de encima en ningún momento, observando cualquier señal de movimiento. El operador me dijo que me quedara al teléfono y que estaban enviando a alguien. Él no se movió. Los minutos parecieron horas mientras esperaba a que llegara la policía. Nunca le quité los ojos de encima, y él nunca dejó de mirar. El miedo en mi pecho crecía con cada segundo que pasaba, un peso sofocante que me oprimía. Finalmente, vi las luces intermitentes de un coche de policía entrando en el aparcamiento. El oficial salió y apuntó con una linterna hacia el hombre. Pero cuando la luz iluminó el lugar donde había estado parado, había desaparecido. No había rastro de él, ni huellas, ni señales de que hubiera estado allí alguna vez. El oficial registró la zona, pero fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Era tarde, mucho más tarde de lo que había planeado. Pero después de la semana que había tenido, lo único que quería era escapar un poco. Había tomado las carreteras secundarias, esas que se extienden kilómetros y kilómetros sin nada más que campos oscuros a ambos lados. Buscaba el silencio, las carreteras vacías, la libertad de estar a solas con mis pensamientos. Llevaba casi 2 horas conduciendo y el indicador de gasolina de mi tablero se acercaba peligrosamente al vacío. Sin embargo, no estaba preocupado. Había pasado por esta zona antes y sabía que había una pequeña gasolinera más adelante, la típica que es poco más que una choza con un par de surtidores y un letrero de neón parpadeante. Era vieja, destartalada y probablemente el último lugar donde uno querría detenerse por la noche. Cuando por fin vi el tenue resplandor del letrero de la gasolinera a lo lejos, una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. El motor chisporroteó un poco cuando entré en el aparcamiento, los neumáticos crujiendo sobre la grava. El lugar estaba vacío, como era de esperar. Solo había un coche aparcado a un lado del edificio, un viejo sedán destartalado que parecía llevar allí años. Aparqué junto a uno de los surtidores y apagué el motor, el repentino silencio me hizo zumbar los oídos. Las luces fluorescentes de la gasolinera zumbaban suavemente, parpadeando como si les costara mantenerse vivas. Cogí mi cartera y salí del coche. El fresco aire nocturno me provocó un ligero escalofrío en la espalda. La gasolinera estaba tal y como la recordaba, aislada, inquietante y apenas funcional. La tienda parecía cerrada, con las ventanas oscuras, pero los surtidores seguían encendidos y eso era todo lo que me importaba. Mientras empezaba a echar gasolina, miré a mi alrededor, más consciente de lo que me rodeaba de lo que normalmente estaría. Había algo en estar ahí fuera, en medio de la nada, que me hacía sentir vulnerable. Tal vez era lo vacío del lugar, o tal vez era solo la oscuridad que me rodeaba. Fuera lo que fuera, no podía quitarme de encima la inquietante sensación que se me metía en la boca del estómago. Y entonces lo vi. Al principio pensé que eran mis ojos que me jugaban una mala pasada. La tenue iluminación, las sombras proyectadas por el parpadeante letrero de neón. No habría sido la primera vez que me imaginaba algo que no estaba realmente ahí. Pero al enfocar la vista, lo vi claramente. Había un hombre de pie junto al edificio, cerca del viejo sedán. Estaba parcialmente oculto entre las sombras, con el cuerpo encorvado como si intentara no ser visto. No lo había notado cuando entré,
y darme cuenta de que había estado ahí todo el tiempo me hizo que el corazón me diera un vuelco. No le quité ojo, intentando no parecer obvio, pero pude sentir que mi pulso se aceleraba. Estaba allí de pie, observándome. Me dije a mí mismo que probablemente era otro conductor que se había detenido a echar gasolina, tal vez para tomarse un descanso antes de volver a la carretera. Pero algo en su postura, en la forma en que no se movía ni hacía ningún esfuerzo por acercarse a los surtidores, me inquietaba. Le di la espalda y me concentré en las cifras que marcaba el surtidor de gasolina. Solo echa gasolina, me dije a mí mismo. Echa gasolina y vete de aquí. Pero entonces lo escuché. Pasos. Eran lentos, crujiendo sobre la grava como si se dieran a propósito. Como si quien los diera quisiera que los oyera. Miré hacia atrás y allí estaba, caminando hacia mí. Sus pasos eran pausados, casuales, como si no tuviera ninguna prisa. Era alto, con el pelo sucio y despeinado y la ropa que parecía que no se hubiera lavado en semanas. Tenía el rostro parcialmente oculto por las sombras, pero incluso a distancia pude ver la mirada salvaje en sus ojos. Todos los instintos de mi cuerpo me gritaban que me metiera en el coche y me fuera, pero me quedé paralizado. Algo en la forma en que caminaba hacia mí dejaba claro que esa no iba a ser una interacción normal. Oye, amigo, me llamó. Su voz era ronca y baja. ¿Puedes ayudarme? Intenté mantener la voz firme. ¿Qué necesitas? Se detuvo a pocos metros de mí, sus ojos se clavaron en los míos. Por un momento, no dijo nada. Simplemente se quedó allí de pie, mirándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Mi coche se ha averiado, dijo por fin, señalando por encima del hombro con el pulgar hacia el destartalado sedán. Está justo al final de la carretera. Necesito que me lleves. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Por la forma en que lo dijo, no sonaba a petición. Sonaba a exigencia. Yo, no lo sé amigo, balbucié. Tengo un poco de prisa. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se curvaron en una extraña e inquietante sonrisa. Vamos, hombre, solo un viaje rápido. No está lejos. Todos mis instintos me gritaban que dijera que no, que me subiera al coche y me alejara lo más rápido posible. Pero algo en su mirada, esos ojos salvajes e inmóviles, me hizo sentir atrapado, como si no tuviera elección. De verdad que no puedo, dije, forzando las palabras. Voy con retraso. Tal vez haya alguien más que pueda ayudarte. Su sonrisa se desvaneció, y por un segundo, vi algo parpadear en su rostro, como si estuviera decidiendo si enfadarse o no. Entonces se acercó un paso más. ¿Vas a dejarme aquí tirado?, preguntó, su voz bajó hasta convertirse en un susurro bajo y peligroso. ¿Crees que estoy mintiendo o algo así? Di un paso atrás, con el corazón acelerado. No, solo que, tengo prisa, eso es todo. Dio otro paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. ¿Crees que voy a hacerte daño? En ese momento, supe que tenía que salir de allí. Mi mente corría, intentando inventar una excusa, una forma de calmar la situación sin enfadarlo más. Pero no podía pensar. Solo podía concentrarme en los latidos de mi corazón, en la descarga de adrenalina que inundaba mis venas. Lo siento, dije, intentando sonar tranquilo. Es que no tengo tiempo. Antes de que pudiera responder, saqué la boquilla del surtidor de mi coche y la solté a trompicones, con las manos temblorosas. Podía sentir sus ojos sobre mí, sentir la tensión que aumentaba entre nosotros mientras intentaba moverme lo más rápido posible. Oye, gritó de repente, con la voz llena de ira. No te alejes de mí. No miré hacia atrás.
No pude. Introduje la boquilla en el surtidor y prácticamente me metí en el coche, cerré la puerta de golpe y la cerré con llave en un solo movimiento fluido. Me temblaban tanto las manos que tardé un segundo en meter la llave en el contacto, y por un horrible momento, pensé que el motor no arrancaría. Pero entonces cobró vida con un rugido, y pisé el acelerador a fondo, saliendo del aparcamiento tan rápido como pude. Conduje a toda velocidad por la oscura y vacía carretera. Por el espejo retrovisor, pude verlo de pie allí, su figura se hacía más pequeña a medida que me alejaba. No me persiguió. No gritó. Simplemente se quedó allí de pie, mirando mi coche, viéndome partir. No dejé de conducir hasta que llegué a una zona bien iluminada, un pequeño restaurante que aún estaba abierto hasta altas horas de la noche. Las manos me seguían temblando cuando aparqué el coche y me quedé allí sentado unos minutos, intentando calmarme. No podía quitarme de la cabeza su rostro, esos ojos, la forma en que me miraba como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo si hacer o no algo terrible. Durante semanas después de aquella noche, no pude pasar por una gasolinera sin sentir un nudo de terror en el estómago. Me descubrí mirando por encima del hombro cada vez que llenaba el depósito, escudriñando la zona en busca de cualquiera que pareciera remotamente sospechoso. Sabía que era irracional. No podía haberme seguido, ni siquiera tenía coche, pero el miedo persistía, como una nube negra de la que no podía desprenderme. A veces, a altas horas de la noche, todavía pienso en él. Me pregunto qué estaría planeando realmente. ¿Sería solo un tipo desesperado buscando que lo llevaran, o habría algo más siniestro detrás de esos ojos? Nunca lo sabré con seguridad, pero una cosa es segura. Nunca olvidaré la sensación de estar atrapado en el aparcamiento de esa gasolinera, mirando a los ojos de un extraño que no era para nada normal. Siempre me ha gustado el turno de noche en la gasolinera. Hay una extraña paz que llega cuando el mundo se silencia y lo único que te acompaña son tus pensamientos y el zumbido de las luces de neón. La mayoría de las veces, los clientes eran pocos y espaciados. Algún que otro camionero parando por un café o un paquete de cigarrillos, un viajero cansado buscando indicaciones, pero nada fuera de lo común. Por eso, cuando la puerta sonó esa noche, justo después de la 1 de la madrugada, no le di mucha importancia. Estaba apoyado en el mostrador, hojeando distraídamente mi teléfono cuando el sonido rompió la tranquilidad. Levanté la vista y lo vi. Un hombre, desaliñado y sucio, con la ropa desgastada y raída. Parecía como si hubiera estado mucho tiempo en la carretera, y cargaba consigo un aire de desesperación, una especie de pesadez que inmediatamente me inquietó. Lo observé por un segundo, tratando de evaluar si era solo un vagabundo de paso o algo más peligroso. No me reconoció al entrar, simplemente se dirigió al primer pasillo, arrastrando sus botas contra el desgastado suelo de linóleo. Su cabello era largo y grasiento, colgando en mechones enredados sobre su rostro, y se movía con una lentitud que no me cuadraba. Sacudí la creciente sensación de que algo andaba mal. La gente entraba aquí con aspecto desaliñado todo el tiempo. Era parte del trabajo. Sin embargo, había algo en su forma de actuar que me hizo mantenerlo vigilado mientras deambulaba por la tienda. No cogió nada, no miró los estantes ni hojeó los aperitivos como hacía la mayoría de la gente. En cambio, simplemente deambulaba, con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera esperando algo. Vigilando algo. Intenté volver a mi teléfono, fingiendo que no le prestaba atención, pero mis instintos no me lo permitían. Seguí la pista de sus movimientos mientras caminaba de un pasillo a otro. Se detenía de vez en cuando, de espaldas a mí, completamente quieto, mirando fijamente lo que tuviera delante durante más tiempo del que parecía normal. Se me puso la piel de gallina.
¿Necesitas ayuda para encontrar algo?, pregunté finalmente, forzando mi voz para que sonara casual, aunque mi corazón empezaba a latir un poco más rápido. No respondió. Ni siquiera se movió, como si no me hubiera oído. Estaba a punto de volver a preguntar cuando giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos a través del hueco entre los estantes. Su rostro era pálido, demacrado, con ojeras bajo los ojos que lo hacían parecer medio muerto. No, murmuró, con voz grave y baja. Solo estoy mirando. Asentí con la cabeza, aunque su respuesta no hizo nada para aliviar la tensión que se acumulaba en mi pecho. De acuerdo, solo házmelo saber si necesitas algo. No respondió. En cambio, se dio la vuelta y continuó su deambular sin rumbo. Pasaron los minutos, y me encontré cada vez más ansioso con cada segundo que pasaba. Había algo inquietante en su forma de moverse, en la forma en que se detenía en los pasillos sin tocar nada. Miré el reloj que había encima de la puerta, deseando que el tiempo pasara más rápido, esperando que simplemente cogiera algo y se fuera. Pero no lo hizo. Cuando finalmente regresó al frente, sentí una pequeña oleada de alivio, esperando que ese extraño encuentro hubiera terminado. Se detuvo junto al refrigerador, lo abrió y sacó una lata de bebida energética. Lentamente, caminó hacia el mostrador, sin apartar los ojos de mí. Mientras dejaba la bebida, pude ver que le temblaban ligeramente las manos. La registré tan rápido como pude. Mis dedos se sentían rígidos mientras tecleaban en la caja registradora. El silencio entre nosotros era sofocante. Son 2:50, dije, tratando de mantener mi voz firme. Él hurgó en su bolsillo y sacó un billete de $5 arrugado. Al coger el dinero, nuestros dedos se rozaron, y sentí lo fría que estaba su piel, demasiado fría para alguien que acababa de entrar del suave aire nocturno. Le devolví el cambio, esperando que ahí acabara todo. Pero en lugar de irse, se quedó allí parado, mirándome fijamente, con los ojos hundidos y oscuros. ¿Trabajas aquí todas las noches?, preguntó, con voz apenas audible. Sentí un vuelco en el estómago. La mayoría de las noches, mentí, esperando que no me pidiera más detalles. Asintió lentamente, como procesando la información. Debe ser solitario. No realmente, dije rápidamente, mi mano instintivamente buscando el teléfono debajo del mostrador, por si acaso. Me gusta la tranquilidad. El vagabundo no respondió. Se limitó a mirarme fijamente durante unos segundos más. El silencio se extendía entre nosotros como un alambre tenso a punto de romperse. Entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió por la puerta. El timbre sonó cuando se fue. No me di cuenta de lo tenso que había estado hasta que se fue. En el momento en que la puerta se cerró, dejé escapar un largo suspiro, mi cuerpo se desplomó aliviado. Volví a mirar el reloj, solo faltaban 2 horas para que terminara mi turno. Podía aguantar, pero no podía quitarme de encima la sensación de temor que me había quedado después de su visita. Algo en él no me había gustado, como si estuviera ocultando algo bajo la superficie. Intenté volver a mi rutina, barriendo el suelo, reponiendo los estantes, pero la inquietud permanecía conmigo, royéndome la mente. No dejaba de mirar por la ventana, pero el aparcamiento estaba vacío. Solo el tenue resplandor de las farolas proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Aproximadamente 1 hora después, justo cuando empezaba a calmarme, la puerta volvió a sonar. Y allí estaba. El vagabundo estaba en la puerta, sus ojos se encontraron con los míos cuando entró. Mi corazón dio un vuelco, y esa familiar sensación de temor me invadió. Esta vez no llevaba nada, no fingió mirar la tienda. Simplemente caminó directamente hacia el mostrador. ¿De vuelta?, pregunté, forzando una sonrisa aunque mis manos habían empezado a temblar.
No respondió. En cambio, se detuvo justo delante del mostrador, demasiado cerca, sus ojos fijos en los míos. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y opresiva, y yo estaba atrapado detrás del mostrador. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz más temblorosa de lo que pretendía. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era fría, maliciosa, como si supiera algo que yo no. No perteneces a este lugar, dijo, con voz baja y escalofriante. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿De qué estás hablando? Su sonrisa se ensanchó y se inclinó más cerca. Crees que estás a salvo aquí, pero no es así. Nadie está a salvo. El corazón me latía a 1000 por hora, el miedo me recorría la espalda como dedos fríos. Miré hacia las cámaras de seguridad, esperando que se diera cuenta, esperando que eso lo disuadiera, pero no pareció importarle. Sus ojos siguieron a los míos, y por un momento pensé que se iba a reír. Di un paso atrás, mis dedos se dirigieron hacia el teléfono que estaba debajo del mostrador. Tienes que irte, dije, tratando de sonar autoritario, aunque mi voz se quebró un poco. Su sonrisa se desvaneció, y su expresión se ensombreció. Se acercó más al mostrador, sus manos agarraron el borde mientras se inclinaba hacia adelante. ¿O qué?, preguntó, su voz goteaba malicia. Sentí una oleada de pánico en mi pecho. Mi mente corría, tratando de averiguar qué hacer. Era más grande que yo, más fuerte, y no había nadie cerca para ayudar. El aparcamiento estaba vacío, las carreteras desiertas. Solo éramos él y yo. Cogí el teléfono, mi mano temblaba mientras marcaba el 911. Pero antes de que pudiera pulsar enviar, se abalanzó hacia adelante, agarrando mi muñeca con una fuerza que me hizo jadear. Su agarre era fuerte, sus dedos fríos e inflexibles. No lo hagas, gruñó, sus ojos salvajes de furia. Me quedé helado, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho mientras lo miraba fijamente. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento caliente y fétido. Podía ver la ira en sus ojos, la forma en que su cuerpo se tensaba como si estuviera a punto de estallar. Por un momento, pensé que iba a hacerme daño. Pensé que iba a hacer algo terrible. Pero entonces, tan repentinamente como me había agarrado, me soltó. Se enderezó, su expresión ilegible mientras retrocedía. «Tienes suerte», murmuró, con voz baja y peligrosa. «Pero la próxima vez, no la tendrás». Y con eso, se dio la vuelta y salió por la puerta, desapareciendo en la noche. Me quedé allí parado durante un largo rato después de que se fuera, con el corazón todavía acelerado, mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Quería creer que todo había terminado, que se había ido, pero el miedo persistía. Sus palabras resonaban en mi mente, atormentándome. No terminé el turno. No pude. Cerré temprano, llamé a mi jefe y le conté lo que había pasado. Me dijo que me fuera a casa, que él llamaría a la policía y les haría revisar las cámaras. Pero incluso después de dejar la gasolinera y conducir a casa, no podía quitarme de encima la sensación de que él seguía vigilándome, esperando. Dejé el trabajo unos días después. No pude obligarme a volver, no después de lo que pasó. Nunca volví a verlo, pero sabía que estaba ahí fuera, en alguna parte. Y me pregunto si algún día me lo volveré a encontrar.